El zun zun de la calavera, de Zamón Zocha Monzoy. Primera parte. 15. Detrás de la ñatita y su cortejo de almas, llegó don Salvador Sequeiros, el chihuaco, sin que nadie se diera cuenta. La noche del 31 se había largado de urgencia a Totora, porque una de sus comadres, de puro tacaña que era, guardaba sus ahorros en el isigador, y como le vinieran cólicos se había puesto una enema de monedas, y ahora se negaba a soltarlas. Cuando la comitiva salía del templo presidida por el Tata Consuelo en su trono, una mesa larga y recubierta con manteles de tocuyo se extendió junto al atrio, desde el cedro donde colgaban las campanas hasta el ceibo que daba sombra a los chihuacos. De riguroso negro, el chihuaco se congraciaba con las almitas acomodando mesas y sillas para el convite. El Tata Consuelo prefería quedarse en el atrio. En cambio, la Virgen del Rosario, en coquetona plática con la ñatita, ocupaba el sitio de honor. Del brazo del Belsu, la pícara de Santa Bárbara se escabullía por los maizales próximos, como para que la beatita murmurara de doncelleces perdidas. «Serenísima», saludó doña Inesita. «¿No me estás reconociendo? Soy doña Inés Escobar Soriano Sánchez Mariscal. Esta sombrilla fue alguna vez suya. La dejó apoyada en mi tumba precisamente cuando vino en busca de doña Rosa de Rosas». La ñatita hurgó inútilmente en su memoria. Al menos así lo pensaría don Óscar Terceros, que acertó a escuchar la plática, porque dijo: «¿Cómo se imagina doña Inesita que la Serenísima pueda recordar semejantes minucias? Me atrevería a decir que lleva muy bien sus cuentas futuras, pero las pasadas ya no le interesan. Es más, juraría que la Serenísima no tiene memoria». «Pues fíjese que no», replicó la ñatita en una mezcla de acentos que venían del arameo antiguo al volapük. «Hay ciertas gentilezas que recuerdo. Por ejemplo, la de don Agustín, que no bien me vio a los pies de su lecho de muerto, se incorporó, me besó la mano, me atusó el bigote y muy galante me ofreció el brazo. Así nos fuimos por el camino a Pizorga, pisando tan leve que no extrañé mi yegua de ceniza». Doña Inés quedó de algún modo contenta, pero no dejó de hacerle un mohín a don Óscar Terceros, aunque no le alcanzara la nariz. Para entonces la mesa ya daba vueltas de caracol en la plaza y bajaba por la calle Mayor hasta la casa de la Pasi, de donde remontaba una comparsa de antahuahuas, urcus, llamitas, bizcochos, ángeles, suspiros, estrellitas, queques, galletas y maicillos. Y detrás de los manjares una turba de niños comandados por el uña Manuelito, que rezaban: «Este pan está amasado con la leche original, con la masa inmaculada para la Virgen María. Alabado Santísimo, sacramento del altar, y la Virgen concebida sin pecado original». San Isidro pidió silencio como si quisiera pronunciar el discurso de circunstancias, pero aprontó el oído y obligó a escuchar un rumor de plegaria, un murmullo de 90, una cantinela de Misachicu que ganaba todo el valle y rebotaba en las alturas de Coripaloma. Las cigüencas silbaban como camaretas, ganaban el cielo y estallaban en blancos copetes. El maíz crecía como fuego verde. Leves pero gigantes, los lacayotes se elevaban como dirigibles. La papa rompía el surco y se apilaba en pirámides que parecían ruinas aztecas. El pasto y la alfalfa, el paico,
El suico, la quilquiña y el perejil brotaban como estallidos de buscapiés. Hasta el musgo crecía como un agitado hormiguero. El Goyo y el Orlando aparecieron con los gemelos de la egipciaca, que traían las estacas en las pantorrillas. «Los telemacos ya son jóvenes», anunciaron. «Debe ser por las aguas detenidas», conjeturó San Isidro. Los ojos de la egipciaca velaron conmovidos la altura súbita de sus hijos. ¿Qué diría Orozco cuando llegara y viera los gajitos que había plantado convertidos ahora en árboles jóvenes de tronco derecho y hombros anchísimos? En todo el valle se escuchaba un lamento uniforme de toda una generación de perdices, vizcachas, pichones, corderos, lechones, gallinas, conejos, patos, vacas y pavos, que aquel día eran sacrificados y echados a las brasas para el convite. La mamita Rosario rió comiendo la pata de un pichón. Ya se había ocupado de mandarle al señor del Consuelo pechuga blanca de gallina y papa tita ñutida que el tata comía en el atrio como si comulgara. Don Acuti le daba al niño tarwi tierno con miel de abeja. «No hay cosa que me guste más que la ensalada de habas tiernas y cruditas», comentó la Virgen. «¿Y la vizcacha con puti de habas?», se antojó el tata Santiago. «No te vaya a hacer mal a tu reumatismo», aconsejó Santa Rita. La Virgen sopló un eructo que se convirtió en mariposa de colores. Se atragantó y tosió libélulas. Se llevó la mano al pecho y escupió flores menuditas, que desde entonces se llaman saliva de la Virgen. Don Saúl superó sus rubores frente a la ñatita para aventar una pregunta. ¿Y a qué debemos, Serenísima, el honor de su visita a este pueblo humilde, cuando bien podía estar en otros más prósperos? Es que yo estoy al mismo tiempo en el cielo, en la tierra, en el mar y en todo lugar. La ñatita mezclaba esta vez acentos etruscos y toscanos. Viendo al niño que tenía en las manos un ala de perdiz y la boquita untada de miel de abejas, la Virgen del Rosario dijo: «Si ya no quieres el ala, bótala a los pajaritos». El niño la botó y se convirtió en un perdiz. Rió y de su boca nacieron golondrinas blancas. «¡Acó, guaguitacó!», arrulló Don Acuti. «No sea bobo, che», dijo el niño. «¿Qué dijo?» «Bebé, dijo bebé», disimuló la Virgen del Rosario. La ñatita evitó las pulpas y prefirió cascar huesos. «Tengo miedo de engordar», se disculpó en acento armenio. Hacía un buen rato que el correo la contemplaba esperando el momento oportuno para pedir su venia. Se animó por fin, luego de persignarse ante la Virgen. «Serenísima, me piden que lea de una vez las encomiendas», dijo. No llegó a ponerse pálida, pero la Serenísima disimuló atragantarse con un huesito de apuestas antes de dar su consentimiento. El correo abrió la cubierta de su gualdrapa y de la cartuchera cilíndrica de oro que alguna vez perteneció a Melgarejo, sacó un pergamino, le quitó el lacre y ordenó un redoble de tambor. Antes que caiga la noche, volará al cielo un niño enfermo con varicela. A fines de diciembre, don Óscar III padecerá inflamación al hígado. En el mismo mes, la hacendosa sufrirá 2 ataques de nervios
y abrirá su tumba para que otra vez se la lleve la Serenísima. En enero, el Valois purgará los excesos de este año. En febrero, doña Pasi padecerá una cistitis por orinar de noche al pie del cedrón. En cualquier momento al chihuaco se le torcerá la boca por una rabieta. Don Saúl le dará piñón al Juancito para que no chupe tanto. Lo atará a la carrocería trasera del camión con el poto afuera para que se desocupe sin marcha. La mamita Rosario no pudo evitar una risilla. Del enorme pergamino salían cólicos miserere, costados, pulmonías, abortos y entuertos, males de ojos y embrujamientos, embolias, reumas y tigradas sin consecuencias mortales. Don Acuti propuso que el correo bebiera un buen tutumazo antes de proseguir. En recompensa, el correo anunció: mañana mismo el ñaupa platero te engarzará una taba de plata para que ya no cojes. El ñaupa inició un registro de remiendos óseos, calculando para Medrano un número de ternero, para el uña Manuelito huesitos de garza, para la Rosita 2 incisivos de cabrita. A Medrano le tocó un sobresalto. En esta semana, Medrano será citado a prestar su indagatoria en el tribunal que instruye su causa para el juicio final. Casi se desmaya, pero el lombardo se acercó compasivo y lo reanimó con 2 palmadas y un grueso cristal de chicha. Así, entre diarreas y varicelas, hilios y ataques biliares, todos comenzaron a extrañar que aún no hubiera serios anuncios de muerte. El correo obvió incluso un parto de niños siameses para anunciar al final de la lista la única muerte, puesto que el niño con varicela se iría derechito al cielo. Ese instante lo recordarían todos, porque don Acuti sacó su reloj que comía de ocultas una piernita de conejo y limpiándole el hocico vio y anunció: «Las 5, toco y viajas a 5». El correo halló la única muerte y alzó un rostro perplejo como si pensara en una broma sacra. Pero a una señal de impaciencia de la ñatita leyó: «En un día como Viernes Santo, luego de su entrada triunfal, morirá el Tata Ramos». En el atrio, el Señor del Consuelo pidió que lo restituyeran a su trono. La Virgen se levantó con suma discreción. San Isidro. Labrador tuvo que apurar un postrer andavete con sus compadres. San Vito se despidió de su compadre Diablito. Y Santiago regresó como las nubes cuando las bate el viento, porque había cortejado sin éxito a la egipciaca. El Tata Belsu enlazó por el talle a Santa Bárbara, que se quitaba pajita de su cabellera negra. Las imágenes polacas lo observaban todo desde la casa parroquial. De pronto la ñatita se estremeció de frío y montó su yegua de ceniza para volver a la casa del velorio. 17. Mientras duraba el convite, el Néstor se había retirado por detrás de la parroquia y siguiendo la ruta de los sembradíos que bordeaba las paredes postreras del cementerio, se encaramó con Diógenes a la pirca semiderruida del corral y ambos se acomodaron en un rinconcito. Al Tata le tocaba velar su cadáver sólido, masticando un resto de coca que le quedaba en la faja. El propio Diógenes había dejado su ánima escuchando las encomiendas del correo. Pero a la hora en que la Serenísima se estremeció de frío, todo el caudal de manjares dispuestos para atender a los comensales de la mesa serpentina
se restituyó a los orígenes. Allí se arremansó como para recuperar fuerzas, y no hallando sitio para acomodarse, volvió como resaca sobre sus sabrosas huellas, lo cual resultó buen proceder, porque con las almitas de la corte la casa de la Pasi no daba abasto. Como es natural, vivos, muertos y santos compartían abrazos y arrumacos, y no daban muestras de querer separarse, menos de dormir la borrachera que era evidente, por lo menos entre los músicos de la banda. La ñatita notó que confundían penosamente pasodobles, boleros y cuecas, y que los trombones sonaban como cuescos, y las cornetas como ayes de doncella, así que con un gesto enérgico les impuso silencio. La noche se hizo más íntima, pero la mesa serpentina no fue retirada. Se arremangó más bien para distribuir al revés los lugares. Los principales llenaron la casa de la Pasi, y el resto de poconeños de todos los tiempos se distribuyó hasta la plaza. El bachiller recitó versos festejados con claqueos mortuorios. La Rosita no olvidó repetir que a la hora de su muerte mandó abrir puertas y ventanas para que Pocona admirara su dentadura intacta. La Beatita contó que en sus últimos instantes no había terminado la novena al Señor del Consuelo. Se valió entonces de un cirio pascual que se fue gastando y apagándose con la novena y su vida. Don Acuti confesó que jamás quiso morir y que lo mantenían vivo rodeando su lecho con un cerco de pan caliente. El aroma lo mantenía despierto hasta que vio a sus pies la figura seductora de la ñatita y se enamoró perdidamente. El ñaupa platero reveló que lo hirvieron en azogue hasta que sus huesitos se descarnaron por completo y recubrieron su esqueleto mondado con amalgama de plata. De ella solo tenía restos, pero al menos le quedaron blancos y sin olor los huesitos. Lo decía oliéndose los sobacos. La memoriosa confesó que el insomnio la tenía sin vida y que más cómodo le resultó morirse. Como no había hora de que llegara la Serenísima, reveló una forma de precipitar su llegada. Agonizante, bajarse del lecho, pisar el suelo frío y aproximarse a la puerta de calle para ahorrarle camino a la muerte. La hacendosa contó que su alma penaba porque la ñatita no le había dado tiempo de barrer y rociar debidamente el piso de su cuarto. Por eso cada amanecer trapeaba la loza de su tumba y luego se daba una vueltecita por su casa por si hubiera algún mandado. Se quejó de que nadie le encargaba nada. En cambio, la ociosa simplemente decidió no despertar y la ñatita no quiso recogerla personalmente. Instruyó a Morfeo que le legara el patrimonio del sueño eterno. Ni siquiera sabía que llegó el día de difuntos. Las antiguas Morató revelaron que cada domingo de gloria veían el rostro del Señor de frente. Por curiosas quisieron verlo de perfil y se las llevó la ñatita. El sinforoso contó que regresaba de sembrar con el arado al hombro y alguien le tiró piedras desde el cementerio. Con sus propias manos talló un aradito en miniatura y se acostó para siempre. Medrano recordó que los buitres sobrevolaron la barranca 3 días antes de su muerte, porque adivinaron sus intenciones. Una almita joven y doncella contó que en su sueño póstumo los gusanos se la comían a besos. Iba a seguir así la crónica cuando la ñatita bostezó, y en el enorme hueco de su boca se vio por un instante un túnel blanqueado por velas, las más próximas encendidas, tibias, vivas. Las últimas
mustias, frías, muertas. En ese instante retornaron el Goyo y el Orlando, que habían corrido a ver cómo se encontraba el Tata Ramos luego de escuchar las encomiendas del correo de la ñatita. «Contando las estrellas», dijo el Goyo. «Llenito de velas», agregó el Orlando. La ñatita repasó mentalmente el futuro y no supo dar con el Tata Ramos. Con un acento entre burgundio y croata, preguntó de quién hablaban. «Ahí lo tenemos, respirando apenas», arrancó la memoriosa. «Cubierto con ese poncho que no se quita. Ya le han dicho que no se recueste de espaldas en el surco, pero es lo único que lo alivia, aunque después empeora. Así está desde el lunes del carnaval, lo recuerdo bien, porque el martes ya se levantó como ausente, como si nos mirara desde los cedros de la plaza. Le faltaba la palma y el burrito para completar la imagen de Jesús en Domingo de Ramos. De ahí le viene el nombre», aclaró don Óscar Terceros. «Una tarde yo vi cómo las hermanitas Morató, que no me dejarán mentir, se persignaron a su paso 3 veces. Es que la barba y el rostro afilado, y la cabellera caída, el ponchito color tierra», inventarió la menor de las Morató. «Cada día pasaba por mi casa», contó el Valois. «Me sonreía apenas y en la esquina de doña Ermelinda saludaba como repartiendo bendiciones. En la plaza se echaba a contemplar los cedros», contó la linda María. «Una tarde que don Chihuaco cruzaba la plaza de esquina a esquina para decirme algo, cabalito sin saludar me dijo: «A este se lo ha chupado la Pachamama». «Así es», confirmó el Chihuaco. La ñatita hizo un mohín de extrañeza. «Valois, será mejor que se lo cuentes a la Serenísima», pidió la memoriosa. «Un día cruzaba la chacra que está detrás de la antigua iglesia y me tropecé con el cuerpo del Tata Ramos. Estaba echado de espaldas en el surco, la frente despejada, como si durmiera en paz, pero con los ojos abiertos. Me asusté. Descolgué mi acordeón y traté de levantarlo de los 2 brazos. Imposible. Grité pidiendo ayuda y vino don Chihuaco, que no me va a dejar mentir. Vino la linda doña Pasi y hasta don Raúl, que ese rato llegaba en su camión. Eso fue después. No, don Chihuaco, si don Raúl nos ayudó a levantarlo. Eso fue después. Se empecinó el Chihuaco. Don Raúl lo miró resentido y la ñatita hizo un gesto de impaciencia. Bueno, como sea, pero terminen de una vez, pidió casi en caldeo. Nosotros también fuimos, dijeron las hermanitas Morató. Fuimos a ayudar rezando, porque entre todos a la vez trataban de alzar al Tata Ramos y no podían. A cada esfuerzo el Tata arrugaba la frente de pura angustia. Creo que usaban hasta cuña. Por fin escuchamos un alarido hueco, como salido de un cántaro, y en las espaldas del Tata, como si desgajaran un sembradío. Zanahorias, rábanos, papas, camotes, todo le había crecido en sus espaldas. Tuvimos que volverlo al surco porque no aguantaba el dolor de sus raíces marchitas, y desde entonces yace allí en el sembradío. Todas las noches le renovamos velas y no nos cansamos de contemplar la paz infinita de su rostro. La ñatita pareció encerrarse en un fanal que contenía su propio tiempo detenido, su propio silencio, su propio aire muerto. Los velantes esperaban que en sus cuencas asomara un destello de luz. El bachiller se tocó entonces la golilla
desenguantando para explicar mejor la huesa de su mano derecha. ¿No reposó por ventura en los terrenos ajenos a la vieja iglesia? —Claro que sí —habló el Valois—, justamente a la altura de Jarcaura, en esa parcela que nadie que sembramos por turno como ahora lo sembramos a él. En un tiempo del cual memoria guardar no quiero, tierras tales destinadas fueron a Camposanto. Me correspondía el honor de dar fe de la fundación de Viña del Chapín de la Reina y la distribución en varas de los terrenos a Plaza Mayor, Corregimiento, Iglesia, Cabildo y Camposanto, y fui de los primeros en reposar allí mis restos. Menos de 2 años tardó esta tierra voraz en reducirnos a ceniza, por cuya razón cierto día de difuntos me cupo el honor de redactar un memorial que queja al virrey por el hambre canina de esta tierra, haciendo votos porque la Serenísima y el Señor del Consuelo abogasen para sí darnos el más frugal de los yermos. He ahí por qué hoy el Camposanto abre sus santas puertas, cabe el camino a Pizorga. No encontramos lugar donde creciera menos hierba. —Serenísima, si quieres podemos ir a verlo —invitó el Valois. La ñatita lanzó como un suspiro inútil y, apelando esta vez a su acento chapetón, ordenó: —¡Que se ponga!